Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 52 de este curso llamado Curso de Mecha y Rechazo. El tema que veremos hoy es rompimiento de un imbalance y esta es la continuación de tres videos anteriores donde vimos los tipos de imbalance, que es un imbalance. También vimos imbalance de continuidad y hoy nos toca el tema de rompimiento de un imbalance o la reversión. Ahora, rompimiento de un imbalance alcista. Ya sabemos que un imbalance está contado de tres partes, ¿no? Y las comentamos en el perdón, en el video anterior. Ahora, no siempre el precio va a retroceder y respetar la zona del imbalance, ya que no siempre va a encontrar en compradores, en este caso, ¿no? Y entonces el precio termina rompiendo en la dirección opuesta, o sea, rompimiento hacia la baja. Lo que nosotros observamos era que el precio llegaba al imbalance, interactúa con él, rechazaba y continúa su movimiento alcista. Esto lo que hace es que hace un cambio de sentido, utilizando la zona del imbalance como un nivel de soporte o de resistencia. Entonces aquí podemos ver cómo sería el rompimiento del imbalance. Aquí se da cuando la vela de retroceso logra cerrar por debajo del 50% del imbalance o la zona de relleno, lo que nos indica que hay mucha presión bajista y el precio seguirá a la baja en dirección opuesta al imbalance. Esperamos que utilice el precio esa zona de imbalance como una zona de soporte y resistencia, cuando sea como cambio de polaridad, y esperamos rechazos para irnos a favor de la reversión. En este caso nosotros podríamos utilizar el 50% del imbalance, o también puede ser la parte superior o también la parte inferior, ¿no? Nosotros podemos observar algo como el siguiente: la vela que iríamos a ingresar, ¿no? La vela inicia aquí, toca 50% del imbalance, rechaza, toca 50% y rechaza. Sería una entrada. Otro escenario que podríamos nosotros observar: el precio sube al inicio del imbalance, rechaza, sube al inicio del imbalance, rechaza. También podría ser otro escenario posible. Siempre entramos preferible en el retroceso, o sea, en la mecha o en la apertura de las velas. Ahora, el rompimiento de un imbalance bajista. No siempre el precio va a retroceder, lo mismo que he comentado anteriormente, en la zona de imbalance, ya que no siempre va a encontrar, en este caso, vendedores para que el precio siga a la baja, sino el rompimiento terminará rompiendo en dirección opuesta, o sea, a la alza, y utilizará la zona del imbalance como nivel de soporte y resistencia, ¿no? Entonces, en vez de rebotar aquí, tocar aquí abajo e irse a la baja, lo que hace es que el precio se va en sentido opuesto, se va hacia la alza, ¿no? Ahora, ¿qué escenario nosotros podríamos encontrar aquí? Aquí observamos que la vela de retroceso logra cerrar por arriba del 50% del imbalance o también por arriba de la zona de relleno. Y observamos que la vela cerró por arriba de la zona de relleno, o sea, cubrió en su totalidad el 100% de la zona del imbalance. Esto indica que hay mucha presión alcista y el precio puede continuar en la dirección opuesta del imbalance. Recordemos que este es un imbalance bajista. El precio utiliza la zona del imbalance como una zona de soporte y resistencia, o sea, cambia de polaridad y esperamos el rechazo para irnos a favor de la reversión. Entonces podríamos, lo mismo que veíamos ahorita, ¿no? Pero en este caso el precio rompió más allá del 100% del área del imbalance. Entonces la vela inicia aquí, retrocede, puede interactuar aquí con el 50% del imbalance, puede interactuar también con el relleno del imbalance, rechazar e irse al alza. Podría ser otro escenario o un tercer escenario, podría ser que el precio llega al inicio del imbalance, interactúa con la punta de la mecha de la tercera vela bajista. Recordemos que las puntas de mecha son zonas de rebote, rechaza, sube nuevamente y ahí sería nuestra entrada, ¿no? Siempre tratando de entrar en las mechas. Entonces, podríamos tener tres escenarios posibles en la zona del imbalance. Ahora miraremos unos gráficos reales. Aquí tenemos que podemos en un imbalance bajista, un rompimiento de imbalance bajista, podemos operar en dos escenarios. Aquí en el primer escenario nos muestra que hay una vela de agotamiento, que es la vela más grande de este movimiento. Esperamos rechazo en el 50% del imbalance porque la vela
de agotamiento es una vela de agotamiento, aquella que tiene un tamaño más grande que las velas anteriores. Miremos que este tamaño de la vela del es más grande que las velas anteriores. Y a veces no todas las velas grandes giran, no todas las pequeñas, no todas las velas grandes continúan. Entonces, una vela grande puede continuar, una vela grande puede girar. Depende de qué, de la formación de esa vela. Entonces, en este caso, la vela giró, nosotros aprovechamos para irnos a la baja, esperando el 50% del imbalance donde cerró la vela de agotamiento y ahí aprovechamos para irnos a la baja. La otra entrada que podríamos hacer es cuando el precio rompe el imbalance, interactúa por arriba, regresa a la zona y ahí la utilizaremos como soporte. Entonces, lo que era resistencia aquí abajo ahora se convierte en soporte, lo que es cambio de polaridad y lo utilizaríamos para ingresar hacia el movimiento alcista. Entonces, la vela llega también nuevamente al 50% de la zona del imbalance, vemos rechazo y aprovechamos ese rechazo para irnos a favor del movimiento alcista. Movimiento de fuerza, miremos estas velas de gran volumen. Ahora, el rompimiento en un imbalance bajista. También puede ocurrir algo, el imbalance no se da en su totalidad, el rompimiento o la reversión, sino que hay un fallo. Y podemos encontrar una falla o un falso rompimiento. O, un techo, ¿no? Aquí tenemos el primer hombre, aquí tenemos el techo, ¿no? Entonces ingresamos después de la vela de rompimiento, tenemos dos escenarios. Aquí tenemos igual una vela de agotamiento, la vela más grande de este movimiento alcista. Esperamos que la vela pueda interactuar con el rechazo en el 50% del imbalance o en el imbalance. Aquí estaría rebotando con la mecha de la tercera vela. Recordemos que las puntas de mecha son zonas de rebote, ¿no? Entonces, ahí estaría rechazando. También podríamos esperar que se dio el rompimiento del imbalance con un fallo, vuelve a integrarse nuevamente a la zona del imbalance y hacer el movimiento bajista. Y podríamos esperar que la vela toque el 50% del imbalance y ahí nos iríamos en sentido bajista, en el sentido que tenía el imbalance inicialmente, porque el movimiento era bajista. Entonces aquí hubo un fallo, porque también podemos observar que hay un doble techo, ¿no? De una figura de chartismo o una figura chartista, ¿no? Entonces veremos un doble techo aquí. Está indicando movimiento bajista, porque tenemos un alto y tenemos un alto más bajo. Bueno, chicos, no siendo más, de una clase muy cortica, complemento de la clase de continuidad de imbalance. Para aquellos que son nuevos, los invito a suscribirse en el canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que eh, monte un video nuevo. También en la descripción de este video dejaré un link que los llevará a un grupo de Telegram donde se comparte eh, análisis relacionados con esta técnica llamada MIR. También para aquellos que quieran avanzar su proceso, pueden hacer una mentoría personalizada, me pueden contactar por interno y así evitarán perder tiempo y dinero y frustración durante su proceso de formación como trader profesional. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.